¿Nos tomamos un minuto para pensar? Claro que sí. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo le va, señor, señora? Segunda parte de Díganle a Pedro. Y la pregunta del millón es, ¿por qué segunda parte? Si me tiene paciencia, voy a tratar de explicarlo. Es por falta de conocimiento bíblico. A pesar de que hace más de 40 años que comencé a leer y a estudiar y a profundizar la palabra de Dios, como dijo Jesús, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada, viviremos en él. Sin embargo, el conocimiento de la palabra de Dios no es automático, es muy similar al crecimiento total de un ser humano. Empezamos como bebitos, es necesario nacer de nuevo y luego vamos creciendo y entendiendo y comprendiendo cosas que quizás al principio están veladas cuando somos criaturas, pero después las vamos entendiendo, siempre con frustraciones, siempre con superación y con esos cambios positivos que nos llevan a entender profundidades, sobre todo de la creación de Dios, del plan de Dios para nuestras vidas y para nuestras familias. El primer Díganle a Pedro fue un programa que hicimos en el Minuto para Pensar hace un tiempito atrás, pero ahora encontré cosas muy profundas y muy claras en la palabra de Dios que yo no las tenía y que al recibir esa verdad de la palabra de Dios dije, bueno, tenemos que hacer segunda parte de Díganle a Pedro. Todo comienza con ese encuentro que dice la Biblia: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios, del mismísimo Dios, tiempos nuevos, tiempos de refrigerio. Es la conversión, no es la religión, no es apostar a un color rojo, verde o amarillo. No, lo que pasa, quizás me dice usted, señora, yo soy católica y mi esposo es evangélico, protestante o de otra religión. No pasa por allí la cosa. David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Comienza con el nuevo nacimiento que Jesús le dijo a Nicodemo. Tenés que nacer de nuevo. Yo formo parte del Sanedrín, tengo más de 70 años, soy una eminencia judía. Tenés que nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Tengo que entrar de nuevo en el vientre de mi madre? No, lo que es carne, carne es, lo que es espíritu, tenés que nacer espiritualmente. Y eso le pasó a Pedro cuando se encontró con Jesús. Lleven la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Oh, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes allá. Santiago, Juan, ayúdenme a recoger las redes. ¡Con fuerza, con fuerza! ¡No podemos! ¡Tenemos las manos llenas! Debes tener confianza en mí, Pedro. Es suficiente, es suficiente. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. No tengas miedo. Desde ahora pescarás hombres. Y aquí comienza un tiempo nuevo, un tiempo que jamás entró en el corazón de ninguno de los discípulos que siguieron a Jesucristo durante estos 3 años maravillosos. Por eso, la gran noticia, la triste noticia, la fuerte noticia, fue cuando Jesús le dijo, tengo que ir a Jerusalén. ¿Vamos a dejar Galilea? ¿Vamos a dejar el mar de Galilea, Capernaum, Nazaret? Sí, tenemos que ir a Jerusalén. ¿A qué? A morir. ¿A morir? No, que eso no te acontezca. ¿Cómo a morir? Pensemos en cualquier líder político o religioso aún que muera. Se nos apaga la luz, se termina aquel liderazgo. ¿Y ahora dónde vamos a ir? Eso le pasó a los discípulos, pero en especial a Pedro. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. ¡Dios nos libre, Señor! ¡Eso jamás te sucederá a ti! Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, Aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios.
que los discípulos puedan entender que Jesucristo vino a morir y a derramar su sangre para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, estaba tan lejano de su entendimiento como lo estamos del sol. Pero el plan que Jesucristo tiene con Pedro y con nosotros es para toda la vida. Somos eternamente salvos. Quizás nosotros no lo tomamos muy en serio a Dios, pero Él sí nos ha tomado muy en serio. Entonces, cuando Cristo nos llamó, ese llamamiento es inamovible, y lo dice Pablo en Romanos 11:29, porque irrevocable, no se puede modificar, son los dones y el llamamiento de Dios. Por eso, cuando pasa el día de reposo, esto está en San Marcos 16, María Magdalena y las mujeres van a la tumba, no encuentran a Jesús, y un joven vestido de blanco le dice: no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está muerto, está vivo, no está aquí, miren el lugar en donde le pusieron, pero vayan y díganle a sus discípulos, pero en especial a Pedro, que él va delante de ustedes a Galilea, allí le veréis como os dijo. Cuando uno busca en los evangelios se encuentra que Jesús le había dicho: yo voy a resucitar y voy a ir delante de ustedes a Galilea. Por eso en los dos programas subsiguientes vamos a estudiar cómo fue ese encuentro de Jesús en Galilea y si los discípulos verdaderamente fueron a Galilea. ¿Por qué? Porque el llamamiento que Jesús le hizo a Pedro era para toda la eternidad y Él lo restauró y le dio una nueva oportunidad. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Hasta la próxima.